Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un jueves más a este programa de Guada TV Media, Guadalajara Opina, donde abordamos la temática de los temas y de los asuntos que ocupan y preocupan a los ciudadanos de la provincia de Guadalajara. Y hoy vamos a hablar de algo que realmente preocupa y mucho a mucha gente, que es la prevención en materia de salud mental. La semana pasada se firmó un acuerdo entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Universidad Nacional a Distancia, la UNED, en la delegación de Guadalajara, para precisamente estos temas, y vamos a aprovechar esa excusa para hablar de salud mental y de esos programas. Y nos acompañan hoy Olga María Sánchez, vicepresidenta de ADAVAL, que es la asociación que se ocupa de los trastornos alimentarios, anorexia y bulimia, fundamentalmente. Sí. Olga, bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer. José Enrique García Mínguez, que es psicólogo del Servicio de Psicología de la UNED, que se ocupa de estos programas precisamente, estás en ello todos los días. José Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Y María Ángeles García, de sobra conocida porque es concejala en el Ayuntamiento de Guadalajara, concejala de este área que estuvo precisamente en la firma de ese convenio entre el alcalde y la directora de la UNED. Bueno, hablábamos que el Ayuntamiento y la UNED están trabajando de manera conjunta en la realización de programas de prevención en materia de salud mental, adicciones, trastornos alimentarios y del suicidio, entre otras cosas, sobre todo en personas adolescentes, aunque es un problema que no afecta solo a adolescentes, afecta a todas las edades, ¿no? Sí. Sí, así es. Podéis hablar más, no hay ningún problema. Por supuesto, es un problema que es verdad que siempre se ha visto, por ejemplo, el suicidio, a veces hasta de puntos de vista muy románticos, ¿no? Incluso en la literatura. Lo asociamos muchas veces a la juventud, a ciertas dificultades también, ¿no? Mentales, a cierto estigma. Las conductas alimentarias, por ejemplo, se asocian mucho a la juventud y sobre todo a mujeres. Lo que estamos viendo es que está cambiando muchísimo, están ascendiendo tanto las tasas en población femenina como en masculina. Entonces hay que romper ya algunos esquemas, ¿no? de ideas que tenemos, y con estos programas pues tenemos la puerta. A mí me gustaría comentar así, por empezar un poco desde el principio, la importancia que tiene toda la prevención que se está haciendo, en este caso hablamos Ayuntamiento y Universidad Nacional de Educación a Distancia, el centro asociado aquí, porque también hacemos prevención, por ejemplo, con Proyecto Hombre. Entonces, estamos haciendo prevención para ayudar a que la salud mental de los jóvenes y de los adolescentes y de los niños, pues sea buena, o sea, que vaya siendo cada vez mejor. Nosotros empezamos a hacer prevención de adicciones, por ejemplo, adicciones con y sin sustancia. Ellos están, la UNED está trabajando con nosotros, con el Ayuntamiento, pero claro, a medida que va pasando el tiempo, vas viendo que surgen nuevos problemas. La pandemia, yo creo, no sé si vosotros estaréis de acuerdo, la pandemia nos trajo no problemas nuevos, pero sí se agravaron problemas de los que ya había. Por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, por ejemplo, el tema de los suicidios en jóvenes, adolescentes y demás. Entonces, claro, a medida que van surgiendo esas cosas, nosotros que estamos muy pendientes, es verdad, pues entonces nos vamos dando cuenta que tenemos que ampliar esos programas, y entonces empezamos a hacer de manera, estamos haciendo un programa piloto de prevención de trastornos de la conducta alimentaria, y lo estamos haciendo, hemos empezado por los centros de primaria, de sexto de primaria. ¿Por qué? Pues porque creemos que ahí empieza todo y luego continúa, y como habéis dicho muy bien al principio, no es solo un tema de niños o de adolescentes o de jóvenes, o sea que en la edad adulta también, ¿no? Pero claro, a nosotros lo que nos ocupaba en ese momento, y además en colaboración con la UNED y con los centros educativos, atajar ese problema. Y vamos a hacer un pilotaje en el que van a participar varios centros. Todo esto siempre es de manera voluntaria, ¿eh? El Ayuntamiento, junto con la UNED, propone una serie de cosas a los centros, y entonces los centros dicen, bueno, pues yo voy a participar, tal. De hecho, la respuesta es estupenda. O sea, en prevención de adicciones tenemos prácticamente a todos los centros de la ciudad. Eso. Y entonces, bueno, pues empezamos con este pilotaje. De todas formas, interrumpirme porque no hablo mucho. Nosotros como asociación, pues lo que estamos haciendo es también ofrecernos a institutos y colegios de Guadalajara, capital y provincia,
Y bueno, incluso hay institutos que se han puesto en contacto con nosotros para que vayamos a dar charlas de prevención a los chicos y chicas. Es cierto que han salido casos a raíz de estar dando nosotros las charlas, porque hacemos mucho hincapié en las señales de alarma, claro, para que ellos sean conscientes de... Porque a ellos mismos les puede estar pasando algo y decir, ¿qué me está ocurriendo? Que no entiendo. No saben qué les está pasando, no porque saben de hecho, que están en un trastorno. Así, de hecho, a ver, yo soy madre de un hijo afectado y entonces yo expongo mi caso, cómo empezó mi hijo, y entonces hay veces que se acercan ellos y dicen, es que a mí me pasan cosas que le pasaba a tu hijo. Entonces ahí pues te das cuenta que, jolines, pues sí que estás llegando a la población a que se den cuenta que podemos atajar esto cuanto antes. Es que esto, cuanto antes se ponga a pie en pared, sí, la recuperación del paciente es mucho más rápida. Claro, es que en la prevención que estamos haciendo, una de las cosas que se está trabajando es los indicadores, o sea, cuáles son los primeros indicadores que pueden aparecer y que el niño, porque en sexto de primaria son niños, sea consciente. Así es. ¿Por qué? Porque estos indicadores muchas veces pasan desapercibidos. Eso es. O incluso están reforzados por la sociedad. Sí. Una imagen idealizada. La cultura de la imagen, de la perfección, Podemos hablar también, y de hecho se habla, y aprovechamos para ponerlo, vigorexia. Sí. Está muy relacionada también con ese control estricto, férreo de la imagen. Sí. Pero es que nos olvidamos de que hay más áreas en los chavales y chavalas. Si solo se centran en ese físico, en esa alimentación, se están perdiendo muchas cosas. ¿Qué ocurre? Que si ese pilar sobre el que se sustentan únicamente se quiebra, no hay otro. Y esto posiblemente lo veis y lo valoráis mucho. Es importante que jueguen, que se relacionen, que disfruten de las cosas que a ellos les gusta, que sean conscientes y críticos, por supuesto. Cuando no existe nada de eso y lo único que existe es un culto al físico, traducido en una alimentación muy controlada o muy desregulada, depende si hablamos de anorexia nerviosa, bulimia, pues cuando un pilar se quiebra y no tengo otro, la vida se va al garete. Claro. Y es muy difícil. Así, para empezar, previo a todo esto que vamos a hablar, todo esto es un gran desconocido para la gente, es un gran desconocido para los padres, es un gran desconocido para los chavales, porque yo puedo poner el ejemplo mío como profesional de la información. Yo me entero de la problemática del suicidio cuando se producen los suicidios, pero en el día a día nadie habla de esto, nadie te acerca. Entonces, claro, esto es un gran desconocido y quizá el primer paso es darlo a conocer y que la gente empiece a saber que hay un problema real, aunque no hablemos del problema real. Por supuesto, por supuesto. Y por eso es tan importantísima la prevención. A ver, muchas veces la gente, estábamos hablando del caso de los trastornos, ahora tú has introducido el suicidio, pero bueno, volveremos a él. Los trastornos de la conducta alimentaria. Están en ello y no son conscientes, no se dan cuenta. O sea, ese niño que está ya tiene toda una serie de indicadores. Por eso, en la prevención, lo primero que hacemos es que identifique él y su familia esos indicadores, eso que le está indicando, oye, que es que tú tienes un problema. Y además es un problema que puede ser muy grave, o sea, a medida que va avanzando ese problema, claro, vosotros muchísimo. En Anaval lo sabéis, lo conocéis perfectamente, o sea, es un problema biológico, es un problema psíquico y es un problema social, o sea, y es un problema que puede ser tan grave, o sea, que te puede fastidiar la vida, vamos, o sea, ¿pero cómo puedo y no te prevenir das cuenta cuando ignoro que claro, tengo que prevenir? Por eso está este trabajo que estamos haciendo con los centros educativos, de decir, mira, esto es un indicador de que estás en un trastorno de la conducta alimentaria. Mira, ahora, el detectar los indicadores. Ahora que estamos trabajando más conjuntamente, ¿no?, en conducta alimentaria y en suicidio, por ejemplo, tengo la oportunidad. Sí. Cuando entras en materia se ve mucho paralelismo, sobre todo muchas veces por la influencia social. A lo mejor vemos una noticia sobre una persona, ha habido muchas noticias con repercusión, o lo malos que son los problemas alimentarios, ¿no?, los trastornos de la alimentación, pero se queda ahí, a veces se queda en el sensacionalismo, pero en realidad la labor preventiva, y es muy importante que empiece también por los medios, y creo que estos espacios son muy importantes también para divulgarlo con una base científica. Yo soy psicólogo sanitario,
hacemos divulgación científica, no divulgamos cosas que no están probadas. Y hay mucho influjo de lo que nuestros grupos, por ejemplo, lo que comentamos cuando vamos a hacer la compra, o nuestros familiares, cómo se manejan estos temas. Si estos temas se manejan desde la evitación, mira, ha ocurrido algo, madre mía, ¿cómo estaría de mal, no? O yo soy muy valiente, por ejemplo, respecto al suicidio, o es muy cobarde, o tal. Nos quedamos ahí, y muchas veces lo que hacemos es evitarlo, nos quedamos con lo sensacionalista. O sea, con el titular solo. Claro, el abordaje, el conocer, pero ¿qué pasa por debajo? ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, de repente cambia su personalidad y empieza a abrazar a todo el mundo y dice cosas que nunca ha dicho? Pues puede ser un indicador muy claro de que esa persona está pensando en suicidarse. ¿Se está despidiendo? Se está despidiendo, está colocando cosas. A veces el suicidio no es efusivo como muy... No, eso lleva una premeditación en general. Y esos signos son los que hay que ir viendo, los que necesita conocer la población. Porque conociendo esos signos, tanto uno mismo como otras personas pueden localizarlo y pueden prestar ayuda. Y no es lo mismo ir, si me estoy sintiendo muy mal, a urgencias, por ejemplo, que es un servicio de referencia al 112 o algunas de las asociaciones, ¿no?, que tenemos. No es lo mismo ir solo que alguien me acompañe, a quien me he podido abrir. Entonces, todas estas cosas, si se desconocen, pues claro que es un gran desconocido. Son grandes desconocidos, si lo conocemos. Oímos hablar de anorexia, de bulimia, de atracón también, es un trastorno muy importante que está subiendo mucho su tasa. La vigorexia y la ortorexia también están subiendo bastante. Pero nos quedamos con eso. Es la sensación que yo al menos en clínica tengo. Conocemos, pero a la vez desconocemos. Creemos que tenemos mucha información, pero a veces nos cuesta hacer uso de ella. Muchas veces también, cuando trabajamos en escuelas de padres, se encuentra a personas que son ciertamente, nos podemos encontrar reacias, ¿no? ¿Cómo le va a pasar a mi hijo eso? Es que se niega. Claro, o sea, es que todo esto porque son hay problemas padres que cierran muy los ojos. importantes, entonces tendemos a negarlo. Claro. Entonces, a mí me parece tan importante que empecemos por los coles, a hacer esta prevención, porque ahí están los niños con sus profesores, el colegio involucrado, el colegio o el instituto. Nosotros la prevención... Pero durante 5 horas al día, de lunes a viernes. Sí, no, pero nosotros ocupamos 3 horas a la semana, exactamente es lo que hacemos de prevención con cada grupo, ¿no? Y ahí está su profesor. Entonces, de alguna manera eso se está normalizando el que se vea algo, un indicador, por ejemplo, el que se hable de herramientas para poder combatir eso. Y no ocultarlo, es que es muy importante no ocultarlo, o sea, ponerlo así, delante de todos, en una clase, con los profesores, etcétera. Porque precisamente con estos problemas tan gravísimos, lo peor que podemos hacer es ocultarlo. Y eso porque da miedo afrontarlo. Entonces, el hacer la prevención desde pequeños, en los coles y demás, o sea, el niño va a ir incluso contando a su familia, que luego también lo hacemos con escuelas de padres, que luego hablaremos de las escuelas de padres, pero hablando del grupo clase, o sea, ese niño o esa niña va a ir a su casa y lo va a contar. Los padres van a tener conocimiento, o sea, se va a hablar de ello, es que es muy importante, es que normalmente de estas cosas no se habla. Yo lo que decías de la escuela de padres, nosotros nos ha pasado de llamarnos un instituto de Chiloeches para Lampa, para dar una charla de lo que estamos comentando, no presentarse ningún padre ni ninguna madre. Claro. Es que es muy duro eso, es que cómo vas a llegar a la población si los mismos padres que pueden ser afectados no ven el peligro que puede haber. Yo creo que puede ser tan duro que más que no ver el peligro es que no quieren, o sea, les da verdadero miedo a afrontar eso. Por eso es tan importante que se afronte desde los coles. Es una barrera muy importante. A mí me parece fundamental. En cuestiones psicológicas es una barrera muy importante. Y en clínica muchas veces hay que reforzar todo esto, el haber acudido, el haber dado el paso. Sí. Dar este paso, el decir, bueno, es que mis hijos e hijas están expuestos a esto y les puede pasar. ¿Qué ocurre? En general, lo que nos han enseñado o hemos aprendido, por desconocimiento muchas veces, es, si no lo veo, no existe. No existe. Pero es que ahora mismo hago mucho hincapié en redes sociales, en medios de comunicación. ¿Por qué?
porque hay mucho bombardeo mediático. Ahora mismo un chaval de 8 o 10 años ya tiene su smartphone y llega a cualquier sitio del mundo con él. Sí, sí. ¿Cuántas cosas no pueden aparecer y cuánto daño no le puede hacer si no tiene una actitud crítica? Que no la tiene. No la que tiene. Es que, Pues claro, sí, por edad pues no la por tiene. toda esa Es que no la puede información tener. No la puede la tener. Por Es que, desarrollo evolutivo claro. no la va a tener. No la va a tener. Entonces Para hay que nada. acompañarles. Los Claro, padres necesitan efectivamente. acompañarles Y para a que los vayan padres adquiriendo también, esa... porque los padres Por también son supuesto. grandes desconocedores. De ahí nuestras escuelas de padres y madres, que la verdad es que las hemos potenciado mucho en este tiempo de gobierno en el ayuntamiento. Las hemos potenciado porque han ido surgiendo con la pandemia, surgieron unos problemas. O sea, según han ido surgiendo problemas, pues hemos ido potenciando y hemos afrontado diferente temática. Me parece tan importante acompañar a las familias en estas cosas. De hecho, cuando se convoca una escuela, bueno, ha empezado la del suicidio, para la prevención del suicidio, me parece que ha empezado el día 11 de este mes, enseguida se completó la escuela. ¿Por qué? Pues porque, claro, porque en realidad son cosas que están muy al orden del día y las familias, pues claro, son necesidades, o sea, se necesita tener ese conocimiento, porque no conocemos las cosas. Lo que decíamos antes, hablamos mucho eso, pero no sabemos cuáles son los indicadores, que lo decía él, no sabemos cuáles son los indicadores que me está diciendo que mi hijo está teniendo tendencias suicidas. Entonces, las familias, la verdad es que han respondido de maravilla y se volverá a hacer más ediciones de escuelas de padres. Yo siempre que hay un éxito, siempre se lo digo a la directora de la UNED, tenemos que hacer más. O sea, esto hay que repetirlo, hay que hacer más. La divulgación llega muy lejos, además, sobre todo esa actitud preventiva. Claro. Hay que empezar por lo que hay que empezar. Pero la intervención es muy costosa. Ya solamente a nivel de recursos, es que es una bestialidad. O sea, lo que se puede invertir en prevención para evitar que se llegue a una intervención, que en muchos casos focalizándonos en conducta alimentaria, es que estamos hablando de que hay familias que no lo pueden asumir, ni el sistema sanitario, porque son meses o años. Y en estas escuelas, talleres que se dan con los niños, todo esto, no podemos hablar como habla el desconocimiento. A veces, incluso a los psicólogos nos cuesta hablar de decir, oye, que la gente por esto se muere. Claro. Es que son trastornos que generan una alta tasa de mortalidad. O secuelas. O secuelas de por vida, o vida. muy costosas de trabajar en cuanto a autoestima, a personalidad. Es que toca muchas cosas. Entonces, la prevención es fundamental. Intervenir, por suerte estamos avanzando con muchas técnicas de intervención, pero es que requiere de muchos recursos. Al final, el gasto, hablando de gasto simplemente, es que es exponencial. Claro. Y es que es un problema. Es mucho más rentable, más eficaz, más eficiente. La prevención. Intervenir desde la prevención. Claro, previenes y evitas. Cuando no existe el problema. Al final es una inversión, invertir en la prevención. O sea, eso no es Eso un es. gasto. Yo siempre lo digo, esto no, No, es un no, gasto. que no es un gasto. Esto es una inversión. Se Claro. dice lo mismo exactamente de la salud física. Claro. La prevención es mucho mejor que curar Hombre, después. por supuesto, Por supuesto. porque lo otro es mucho más costoso. Pero en salud mental, además de ser mucho más costoso, es que no hay recursos. Es que a lo mejor no tenemos en nuestro sistema sanitario, vamos, seguro, todos los recursos que se necesitarían. En ese sentido, también nosotros tenemos el servicio de psicología aplicada con la UNED, que vamos ahora a hacer tratamientos para las personas vulnerables, personas que no tienen recursos, porque es que, o sea, no hay recursos y hay mucha gente que no se puede pagar un tratamiento psicológico. Un tratamiento, una enfermedad, nos atiende la seguridad social, o sea, no hay problema, pero en la enfermedad mental es mucho más complicado porque hay muchos menos recursos. Eso no quiere decir que no se esté trabajando en mejorar y tener más recursos, pero ahora mismo tenemos esa realidad. Y nosotros también ahí, con este servicio, pues claro, pasando por las trabajadoras sociales del ayuntamiento, pero las personas que no tengan recursos para llevar a cabo un tratamiento psicológico, pues también, precisamente por esos convenios que tenemos con la UNED, pues va a poder acudir al servicio de psicología aplicada. El convenio este que tenéis en el ayuntamiento, ¿incluís también asociaciones como Adaval, como Proyecto Hombre?
No, en concreto este proyecto es UNED y Ayuntamiento, pero nosotros sí que trabajamos con todas las asociaciones. De hecho, tenemos, por ejemplo, líneas de subvenciones para las asociaciones, en concreto Adaval ha pedido la línea de subvenciones, es una línea que sacamos todos los años, entonces todas las asociaciones sociosanitarias pues pueden solicitar esa ayuda y de hecho la solicitan, sí, nosotros solicitamos y eso lo pueden emplear en tratamientos y tal. Ahora mismo con quien tenemos el convenio es con ellos, pero vamos, podemos tener un convenio de decir, oye, vamos a hacer prevención sobre lo que abundar en los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, o sea, eso por supuesto totalmente abiertos y de hecho trabajamos con asociaciones. UNED además Guadalajara tiene muchísimos estudiantes. Bueno, decías que estudiaste, no aquí, pero bueno, yo sí estudié aquí, por ejemplo. Sí, yo estudié, es que yo estudié hace muchos años. La conozco muy bien, ¿vale? Estudié psicología aquí y sigo además. Pero es una lanzadera muy fuerte, ¿para qué? Pues para que se puedan compartir estos temas. Claro. Para que se puedan poner, blanco sobre negro, que se pueda difundir, al menos decir, mirad, hay talleres, hay escuelas de padres, hay preocupación por esto, y hay preocupación, no una preocupación insana de estas del miedo, no, hay preocupación por prevenirlo, porque se conozca, porque llegue a todas las personas, si somos una sociedad, al final. Esto es importante, no que lo conozcamos solamente los que estamos involucrados en ello, que se pueda conocer de una manera transversal en cualquier clase de estudios, por ejemplo, de grado, como ocurre en la UNED. Y creo que puede ser muy importante. ¿Por qué? Porque lo que aportamos a la sociedad, cada uno desde nuestro punto de vista, hoy nos trae esta serie de trastornos y problemáticas. Pero está bien que se conozcan desde otros lugares. ¿Por qué? Por la detección, precisamente. Detecto que se está empezando a dar pasos en esa dirección, en la detección, en la prevención, quiero decir, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, si tú ahora en un hospital te encuentras que no hay cardiólogos, que no hay traumatólogos, que no sé qué, enseguida organizamos una manifestación los ciudadanos que queremos. ¿Tendríamos que empezar a hacer manifestaciones para que también se dotaran recursos en esta línea? Nosotros, como asociación, tuvimos una reunión con la gerencia del hospital, porque tuvimos la visita de la parte nueva, nos convocaron a las asociaciones sociosanitarias, estuvimos ahí, estuvimos hablando con el gerente y nos dijo que le preocupaba mucho el caso de los suicidios, que estaba viendo, que cada vez estaba viendo que estaban subiendo y que sí que estaba interesado en hablar con nosotros para tener una charla para ver qué se podía hacer. Tuvimos esa reunión, él no pudo estar, estuvo su segundo y el psiquiatra del hospital y sí que llegamos ahí a un acuerdo, pues que iban a intentar a ver si podía haber una unidad de TCA en el Hospital de Guadalajara, porque es que a los pacientes de aquí de Guadalajara que tienen que ingresar los derivan a Ciudad Real. Claro. Y entonces eso es otro añadido a las familias, en la distancia, el tema económico, que rompen la familia, que es que, o sea, las separas. Entonces sí que iban a intentar incluso ponerlo en la zona de infanto-juvenil, porque claro, muchas veces ingresan a estos pacientes en la zona de psiquiatría normal y corriente, incluso pueden salir más afectados, porque claro... Y esto, Olga, disculpa, pero lo que estás comentando es tan importante, es decir, es que no es solamente la persona que tiene un TCA. No, la familia entera. No. Es que es la familia entera la que se está viendo afectada. Sí, sí, total. Pero es que es una quiebra que en clínica hablamos de situación traumática. Hay un antes y un después. A nivel emocional, a nivel social, a nivel económico. ¿De dónde salen los recursos? Qué importante sería que pudiese haber, al menos en cada provincia, ¿no?, un lugar de referencia. Claro. Para que se pudiesen acoger. Porque es que no estamos hablando de... Las terapias psicológicas son caras. Y como decías, pues en UNED, en el Servicio de Psicología Aplicada, se va a empezar a hacer también estas cuestiones que has comentado. Terapias, sí. Pero es que para TCA es que se requiere ingreso de meses. No es solamente acudir una vez o cada 15 días o 2 veces a la semana a terapia. No. Es que es tratamiento hospitalario. Pero hospitalario a medio-largo plazo en muchas ocasiones.
Yo, por ejemplo, puedo comentar el caso de mi hijo, que ya llegó el momento de que yo pedí el ingreso de mi hijo, y porque lo que dices tú, yo psicológicamente yo no podía más, físicamente no podía más, mi familia se empezaba a destructurar, entonces yo pedí ya por favor el ingreso de mi hijo, o sea, me sentí la peor madre del mundo. Y entonces pues me dijo la psicóloga que le trataba, que porque David estaba diagnosticado de anorexia nerviosa restrictiva. Él empezó a ir a una nutricionista y sí es cierto que ya empezaba a comer, su problema era que lo desgastaba, hacía mucho ejercicio. Entonces la psicóloga me dijo que el problema de David, si le ingresaban aquí en el hospital de Guadalajara, era que le iban a poner una sonda gasonástrica y que iba a salir peor psicológicamente que entraba. Entonces dijo, le tendríamos que ingresar en un centro privado. El centro privado, una familia no se lo puede permitir. No. O sea, es 4.000 euros pueden ser mensuales. Y lo que decías tú, es que no es que te digas, venga, un mes. No, es que pueden estar un año, pueden estar meses, puede estar año y medio. Es que el pronóstico no es algo que se nos escapa, es bastante novedoso además. O sea, en estos trastornos pues siempre quizá han existido de alguna manera en algunas diversas sociedades, ¿no? Pero es que es ahora cuando es como una epidemia, es como una nueva epidemia, podemos hablar. Claro, porque estamos en el mundo de la imagen esa perfecta. Eso claro, irreal, claro, porque es irreal. Es que precisamente se produce en las sociedades desarrolladas este trastorno. Sí. Y la relación que tiene, ya que estamos hablando, con el suicidio. Claro. Padecer, tener alguno de estos trastornos predispone muchísimo, genera muchísima vulnerabilidad. O sea, ¿hay relación causa-efecto? No es causa-efecto. En psicología es muy difícil hablar de causa-efecto. Mucho. ¿Por qué? Porque hablamos pues de... Cuando se da un suicidio hablamos de múltiples factores. Hay veces que hay, muchas veces, historia de traumas diferentes, abusos sexuales. Adicciones, también estamos aquí hablando de los talleres con los chavales y chavalas de adicciones. Eso predispone muchísimo. Hay una correlación, hablamos de correlación. Si aparecen estos trastornos o estas dificultades, pues es más probable que esa población que los tiene se suicide. Aumenta. Lo dejamos aquí porque tenemos que ir un momento a una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Eso es nada. Muy bien. Enseguida volvemos. Ahora. Bueno, estábamos abordando temas ya realmente importantes de esta terapia, de esta necesidad de ingresar, de esos gastos que tiene. Pero, ¿cómo conseguimos dotar a los afectados y a sus padres de las herramientas necesarias para detectar que tienen un problema con sus hijos o con ellos? Buena pregunta. ¿En qué sentido? Cuando se empiezan a detectar señales de que algo está ocurriendo, ya da síntoma de que algo no se ha hecho previamente. Entonces, creo que no es justo englobar solamente en el TCA. Se han llevado en UNED, por ejemplo, junto con el Ayuntamiento, talleres de inteligencia emocional, por ejemplo, o escuelas de padres muy diversas, como decías. Si no hay comunicación, si no hay una base previa, va a ser difícil que un adolescente comunique que está ocurriendo algo. Entonces, está muy bien detectarlo para atajarlo cuanto antes. Pero, ¿qué ocurre? Todo esto empieza antes, en realidad. Desde que nacemos, incluso, ¿no? Cómo nos han acogido, cómo nos han enseñado a gestionar nuestras emociones, nuestro estar en sociedad, nuestras habilidades, nuestras herramientas. Estamos hablando de que la base es muy importante. También es verdad que si está esa base... Hablamos de apego en psicología y además es un tema muy puntero ahora. Apego, todo este tipo de cuestiones. Cuando hay un apego seguro es una prevención ya de por sí para que aparezcan estos problemas. Pero, claro, si no ha habido una comunicación previa, ¿cómo va a comunicar un chaval, una chavala que está sufriendo? ¿Cómo va a comunicar a su padre o a su madre
que está mal. ¿Cómo va a comunicárselo a un profesor? ¿Cómo va a comunicárselo a alguien en servicios sociales o centros sanitarios, donde sea? Nosotros en las charlas que damos en los institutos hacemos mucho hincapié en que no tengan miedo a decirlo. Si se notan que les está ocurriendo algo que ellos no saben qué es, que no tengan miedo, o incluso con quien tengan más confianza, pero que den la voz de alarma. Incluso un compañero o compañera, si está viendo que su compañero le está pasando algo, que diga, claro, aquí está, claro, por que eso hable. volvemos un poco al principio, o sea, por eso es tan importante la prevención en centros educativos, porque efectivamente, o sea, a ver, allí van unas personas expertas que les hablan de una serie de indicadores que les pueden estar dando pistas de que están con un problema del tipo que sea. Y entonces eso lo está oyendo el niño afectado, la niña que está a su lado, el que está un poco más allá, su profesor, sus amigos, ¿eh? Entonces, claro, es que se hace una prevención en grupo y eso es muy importante y ahí lo están recibiendo todos. Entonces, claro, pues dicen, uy, pues fulanito, fíjate, pues yo creo. Entonces, o sea, se puede detectar y luego ya se empiezan a trabajar, o sea, esas mismas personas expertas que están haciendo esta prevención empiezan a darles herramientas y seguro que la primera herramienta, eso lo sabrá mejor, la primera herramienta es decir, a ver, hay que decírselo a alguien, ¿no? A alguien, o sea, claro, es el ser capaces de comunicar y como esta otra habilidades sociales, se trabajan las habilidades sociales para que ellos puedan, pues eso, pues irse dando cuenta y ir teniendo estrategias para ellos empezar, lo primero, ser conscientes de que pueden tener ese problema y lo segundo ya, claro, pues empezar a tratar ese problema. Esta dualidad, ¿no?, que estamos hablando entre escuelas de padres y talleres, charlas, en formato de charlas, ¿no?, para en colegios, por ejemplo, de sexto de primaria, como estamos ahora haciendo. Es muy interesante, ¿por qué? Porque dota a padres y madres de herramientas para escuchar y detectar y gestionarse a sí mismos. Claro. Y a los chavales y chavalas, ¿para qué? Para que lo puedan comunicar y lo puedan identificar. Si cada uno va para su lado, no va a haber comunicación. ¿Vale? Entonces esta dualidad claro, por eso interesante. Por eso queríamos cerrar el círculo, o sea, hacer con los niños, con sus amigos, o sea, la prevención en el cole, en las clases, y la prevención con las familias. Pero niños de sexto de primaria, estamos hablando de niños de 11 años. 11 años. 11 y 12. Sexto, sí. Bueno, esta prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, los TCA, es que hay que, porque muchas veces decimos TCA, lo repetimos y resulta que la gente no sabe lo que es. Bueno, pues, a ver, esta es una de las prevenciones que estamos... Sí, no, pero la pregunta mía era, ¿un niño de 11 años es consciente, está capacitado para detectar si el de al lado de 11 años también porque está en peligro? Tiene ahí, así por las buenas no, pero cuando han asistido a esas charlas, han estado, claro, pues ellos empiezan a ver y entonces enseguida levantan la mano, además son muy participativos. O sea, es verdad. Ellos empiezan a tener esas herramientas que les faltaban, esos indicadores que no tenían cuando no eran conscientes del tema, o sea, ellos no eran conscientes del tema. Yo ahora mismo tengo un trastorno de la conducta alimentaria y yo no tengo ni idea de que lo tengo, pero viene un experto y me dice, te pasa esto, y dices, uy, pues... O mi amiga de al lado dice, oye, pues que te está pasando eso, o sea, es un poco, o sea, es... ¿Y tú te lo crees cuando te lo dicen? Es muy sencillo, eso es... Porque yo sí. Olga, hablando antes, decía que les cuesta mucho asumir eso. Identificar una sola conducta hombre, de todo este repertorio, al final un TCA no se parece a otro. Una persona que tiene anorexia es un mundo. Es un mundo, es muy idiosincrásico, es muy individual, es muy suyo. Entonces, con reconocer muchas veces una sola conducta de todo el repertorio que ofrecemos, adaptado, por supuesto, a su nivel de comprensión. Y que se hable de ello, y que está hablando con ello, o sea, de ello con sus compañeros, y está hablando de ello con esa persona experta, con su profe, que es la figura del profesor. Esta dualidad, de todas formas, es muy importante, ¿por qué? Porque niños y niñas de 11 años, es que su sistema, su nivel de desarrollo no les permite, pero biológicamente no les permite tampoco hacerse cargo de algunas cosas. Por eso es muy importante que los padres y las madres estén informados, porque tampoco es justo cargarles con esa responsabilidad de tener que ser ellos únicamente los que detecten. Es muy importante que tanto progenitores como sociedad
profesores, profesionales de cualquier índole, Es que un profesor conozcan. es también una parte La muy figura del importante. profesor es fundamental. Es en muy esto. importante. Y nosotros, una de las cosas que tenemos como básica en la prevención es que el profesor o la profesora está durante el Sí. tiempo que se hace la prevención. O sea, Nosotros no se también. deja Los a tutores los niños están. con la persona Así es. experta, con el psicólogo, eso, lo que vaya, sino que está ahí Es el muy importante, profesor. puede Muy ser una importante. figura además muy reguladora Muy dentro de la reguladora, clase y porque es que, se tocan claro, temas es que, claro, y es una muy figura para sensibles. ellos muy importante. Incluso Pero es bueno abordar directamente al niño afectado. Es decir, si yo tengo anorexia, tengo 14 años, tengo anorexia, y se me acerca un amigo y me dice que tengo anorexia, lo mando a escarrar cebollino seguramente. hombre, ellos no lo van a reconocer, desde luego. No lo van que a tienen. reconocer, incluso se pueden enfadar con el amigo. Sí, sí, porque encima una Y, de las y romper relaciones de características... amistad que a lo mejor datan de la guardería. Con lo cual, ¿cómo podemos potenciar eso de tal manera, no sé, que por lo menos llegue un momento que el que lo padece sea consciente que lo padezca? Que yo creo que es el primer paso, ¿no?, para empezar a solucionar el problema, Es que que lo ahí- asuma. Sí, pero es que eso es largo. Es que también es importante Es que- que socialmente sepamos comunicarnos de manera un tanto amable. No decir, oye, tienes anorexia. A lo mejor es que faltan Sí, recursos ¿cómo para te decir, encuentras? ¿Te pasa algo? Eso es. No abordar así, porque entonces, claro, Eso es. él se va a poner de uñas, porque una de Hay las unas características claro, es que son hay unas irascibles. metodologías que ahora Claro. mismo nosotros, de las personas que están haciendo esta prevención, o sea, claro, no pueden ir, yo qué sé, o sea, tienen su metodología y tienen su forma de actuar para que eso sea, Eso pues, es, para que no sea algo sea rentable, que no sea estigmatizante. traumático, que no Claro. sea traumático, claro. O sea, que Es lo que que- estáis trabajando es en diferentes niveles, niños con niños, profesores, padres con las escuelas, para dotar de conocimiento básico a todos estos colectivos para que lo vean. No, niños y profesores juntos, Juntos. en la misma Sí, clase, no, en pero el ¿qué quiero aula. decir? Con Niños, los profesores de profesores momento no se y está eso. trabajando, o sea, se está trabajando en el grupo clase, con niños y profesores, ahí están todos. Y luego estamos trabajando con las familias, en las escuelas de padres Para y dotar de madres. conocimientos que Claro, intenten ver. Claro. Eso es, y que Sí, se sí. dirijan Síntomas. hacia estos temas sin miedo, sin evitación, evitar que sean tabúes, porque los tenemos por tabúes Sí. en general. Que no sean temas tabúes, que se puedan conversar en la mesa de casa, que se pueda hablar con conocimiento sobre todo, porque aquí es muy importante el conocimiento. ¿Son problemas graves? Sí. Pero no por ello son inabordables. No por ello no los podemos prever, no por ello no nos podemos dotar de herramientas para prevenirlos. Pero es que a veces lo que hacemos es cortar a la primera de cambios. Ya, paramos y no seguimos hablando de esto. No, hay que hablar. Porque si no lo dejamos como en un cajoncito escondido y sigue estando ahí. Y al final a veces eso que hay en el cajoncito nos muerde. Y entonces es cuando ya las soluciones son más complejas. La solución de la prevención es muy importante y llega a muchas personas. La intervención ya requiere de mucho más trabajo, esfuerzo, dificultades para enganchar a la persona. ¿Cómo se engancha una persona en terapia que se quiere suicidar? Y además tiene un TLP, por ejemplo, bulimia. Una bulimia. Debajo hay muchas veces algún trastorno, sobre todo TLP, trastorno límite de la personalidad, se ve mucho. ¿Cómo le dices a esa persona que no se suicide, que se engancha a la vida? Qué importante, ¿no? Detectar cosas previas para no llegar a desarrollar esas dificultades tan graves. Yo es que pongo el ejemplo que los trastornos de la conducta alimentaria, tú lo que ves es como un iceberg, tú lo que ves es la puntita, pero un iceberg por abajo, ¿cómo es? Es enorme. Entonces tienes que ir bajando hasta que encuentres la causa del por qué ha sucedido esto, que ha desencadenado esto, que te puede venir de cuando el niño era pequeño, que le dijeron un comentario y se te queda ahí grabado, pero bien grabado, y luego con el tiempo va saliendo. Y tu autoestima está muy baja. Entonces, Clínicamente hablando es una visión muy interesante, ¿no? Trabajo yo con ella, de hecho, y se ve que un trastorno, una anorexia, por ejemplo, no nace de la nada. En realidad hay un sistema por debajo que no ha estado bien regulado. Por eso no solamente centrarnos en los signos de que puede estar ocurriendo estos problemas concretos, la adicción, de suicidio, no.
Es que hay muchas cosas más por debajo y como bien decía Olga, pues es que a veces ha habido un trauma en la infancia que no ha sido acogido o ha habido un abuso o un acoso escolar, bullying. Estas cosas predisponen a tener estos problemas. Esto es como en una tómbola, comprar papeletas. Todos tenemos papeletas, por supuesto. Pero a veces lo que hacemos es a los niños y niñas darles más probabilidades. Y muchas veces ocurre pues en base a este tipo de situaciones. Un duelo no resuelto, la idea que tenemos de la muerte, nos apartan de la muerte. Si fallece un familiar no nos permiten a los niños muchas veces despedirse. Y es muy sano, y yo esto no me canso de decirlo, a partir de los 6 años se está demostrando que es muy sano que los niños y niñas participen de un rito funerario. Es que despidan al abuelo como Dios manda. Eso es. ¿Por qué? Porque la muerte, hablando de suicidio, la muerte es inherente a la vida. Ya está, hay vida y hay muerte. Sí. O nos relacionamos bien con ella de una manera medianamente amigable, o batallamos contra ella. Y vamos a perder la batalla. Desde luego. Entonces vamos a cambiar las actitudes. Es muy complejo, porque hay mucho estigma, mucho tabú. Pero creo que cuando trabajamos con temas tan delicados y tan serios, permite también hablar de mucha temática que hay alrededor y que es inherente también al suicidio. La idea que hay de muerte, que no hay de muerte, ¿no? Qué miedo le tengo, qué no, qué dejo, qué no dejo. Pues claro que hay que hablar de ello. Y cuanto más directamente, mejor. ¿Por qué? Porque si no estamos repitiendo, no estamos permitiendo el cambio, estamos repitiendo lo que vivimos a nuestro alrededor. No se puede hablar de la muerte, no se puede hablar de un suicidio, no se puede hablar de que una niña o un niño tenga vigorexia. Porque es una vergüenza, porque yo mismo me avergüenzo. Tenemos que hacer ese cambio y el cambio está en hablar de ello. Acabas de comentar ahora mismo. ¿Es un motivo de vergüenza? ¿El niño que tiene algún trastorno de este tipo se avergüenza? ¿Los padres que tienen un hijo así se avergüenzan y lo esconden? Ocurre mucho. Seguro, no, muy alto. Y de hecho es una dificultad en terapia compleja de manejar. ¿Ves? Tiene muchos añadidos esto, es que tiene muchas aristas. Tiene tantas aristas, bueno, son infinitas las aristas. Por eso es tan complejo. Porque no sabemos qué contenido emocional ni qué ha ocurrido a lo largo de la vida, no solo del niño o de la niña, de sus padres. Y cómo le está afectando también, cómo le está desregulando. Los niños van a buscar regularse en sus padres. Y es muy sano. Si papá o mamá, o mi cuidador, pueden ser cuidadores, no tienen que ser progenitores. Si están desregulados, ¿cómo me van a regular? Si yo vengo llorando y mi padre o mi madre empieza a entrar en una ansiedad mayor que la mía, ¿cómo me van a ayudar? ¿Veis? Por eso es tan importante que algo sea hacia arriba, ¿no? En la escala familiar y también de manera transversal, como decía María Ángeles, ¿no? En los grupos, que se pueda transmitir entre grupos toda esta información y esta intervención también, en caso de que sea necesaria. Hablabas al principio que la pandemia nos hizo mucho daño, sobre todo en la época que estábamos encerrados en casa y estábamos mucho más solos, donde muchos niños se encerraban en su habitación y vivían allí, solo salían a comer y nada más. Las redes sociales, internet, ¿nos ha hecho mucho daño? Mucho, sí, mucho. Nos informamos donde no debemos, con quién no debemos. Sí. Y nos engañan. Y de ahí surgió también la idea, porque efectivamente, o sea, los niños se habían acostumbrado a estar en casa, a no relacionarse, y de ahí surge la idea de, estábamos haciendo prevención en los centros educativos de adicciones sin sustancia, que son al final los móviles y estas cosas, ¿no? Y a raíz de ahí hicimos una escuela de familias también, de madres y padres, precisamente con ese tema, con esa temática, para ver cómo los padres, o sea, para intentar, pues eso, que los padres tuviesen herramientas para gestionar ese problema, porque la verdad es que lo plantearon. Y encontramos además familias que no tienen esa información crucial, se manejan con redes sociales. Yo también estoy viendo ahora muchas personas, 20 años, menos, más, que dicen que se informan
por Facebook. Por las redes No, las sociales, redes eso dicen. sociales. Sí, eso Únicamente, dicen. yo no leo periódicos, no leo prensa contrastada, no. Leo en Facebook, ya, pero ¿qué lees? ¿Lees algún periódicos, podcast con base o información de asociaciones? No. Lo que viene, no tienen actitud crítica. Si no tenemos actitud crítica, somos manipulables desde las redes. Y en una persona que ya es vulnerable de por sí porque ha tenido una historia de trauma o dificultades en la familia, de cualquier índole, puede hacerle mucho daño. Entonces, es importante esa apertura de mente, ¿no? Hacia, oye, que hay más sitios en los que te puedes informar, puedes hablar, tener conocimiento veraz. Porque si no tenemos conocimiento veraz, Pero ellos piensan acabamos... que es veraz, si el problema es que las redes sociales son un problema. Yo siento mucho decirlo, Claro, pero es que ayer- No, que es así, porque es que- que, claro, porque es que resulta que, a ver, qué veraz, o sea, para ellos lo que ven en las redes es eso va a misa, que se ha hecho, ya está, y entonces es que no tienen que contrasta. cuestionarse Claro, nada más. pero llegamos entonces al extremo, ayer exponía además el caso, no sé si recordáis, habéis conocido el caso de la ballena azul. Fue hace unos años, fue pues un reto. El daño que pueden hacer los retos. Sí. Bueno, Pero sí, eso es de reto, sí, un juego, sí. de reto. Sí. Pero es que no es que el reto en sí fuese peligroso. Hay chavalas que fallecen incluso por hacer estos retos. Pero el fin no es morir. Este reto lo que inducía era a que se suicidasen. En una serie de pasos, paulatinos. Hace un corte y mándaselo al administrador. ¿Pero quién es el administrador? Claro, lo que nos puede poner quizá los pelos de punta no es que eso exista, es qué necesidades hay en niños y niñas para aferrarse a ello. Y muchas veces es simplemente no sentirse solos. Solo. O sea, soledad. La soledad es muy importante en todo esto. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo acompaña a la familia? Pues es que esto es un problema, no es... Y la falta de socialización, yo creo también. Por eso hizo Eso tanto daño la pandemia, porque ahí no socializaron. Y menos mal, yo de verdad, que siempre lo digo, yo estoy agradecidísima de verdad a los centros educativos de la ciudad que fueron presenciales. O sea, que aquí solo estuvieron 3 meses en su casa, pero en muchos sitios fue mucho más tiempo sin estar de manera presencial. Y eso fue, o sea, es que para los niños, para los adolescentes, es fundamental estar socializándose cada La día, estar pandemia- relacionándose, estar... Por una parte, ha destapado problemática, destapado y ha acentuado. ha destapado, acentuado y también ha generado. Sí. ¿Por qué? Porque la pandemia, no salir, el periodo crítico en 45 o 50 días, creo recordar más o menos, Sí. no salir a la calle, es que puede ser otra situación traumática. De repente mi vida cambia. Sí. Vivo en una distopía, o sea, yo nunca había pensado que iba a haber tanques por las calles. Y los vi, como los hemos visto todos. Entonces, ¿qué ocurre? De repente se corta además mi refuerzo sano. Quedar con amigos o amigas, salir a tomar algo, dar un paseo por el parque, cosas pequeñitas, estas cosas que se han hablado de qué importante, ¿no? Una terraza, tener terraza en casa o no tenerla, ¿no? Sí, o practicar Sí, deporte sí, con los sí. amigos, que es muy Practicar sano. deporte, dar que te dé el aire. Tener perro. De repente nos cortan esos reforzadores. ¿Y nos quedamos con qué? Con lo malo. Con las noticias que vienen, con la incertidumbre. Una incertidumbre también muy razonable, ¿eh? No sabíamos que iba a ocurrir. ¿Cómo eso no va a alterar un sistema? Altera un sistema que ya está dañado y daña también otros sistemas. Es que de repente nos cortan nuestra vida. Una cuestión, porque nos queda un minutito Sí. para terminar nada más. ¿Seríais partidarios desde un punto de vista de psicólogo y tal, del PIN parental en redes, del PIN parental en Internet, de controlar o eso es inviable? No es inviable, de hecho puede existir. Lo que es necesario que haya de base buena comunicación entre padres e hijos, y eso va a generar confianza y herramientas y crítica. Estoy dando mis datos a la persona esta que está manejando lo que os he dicho, el reto este de la ballena azul, o se lo estoy dando a una persona en la que puedo confiar. PIN parental, pues es que es muy complejo en realidad, no es un sí o un no. Se puede hacer en parte. Hay sistemas y programas
para codificar pues, el acceso a algunas aplicaciones concretas o a perfiles determinados. Claro, pero eso tiene que gozar de una buena salud familiar para que tanto padres y madres como hijos e hijas estén medianamente de acuerdo. Comentaba porque hay adolescentes que denuncian a sus padres por controlarles las redes. Sí, pero sería deseable. ¿Pero de quién es el móvil? Hombre, lo paga el padre, fijo. Claro, Hombre, pero esto que está... Pero es un dilema ético, por supuesto. Es un problemón y ahí también dentro de nuestras posibilidades estamos previniendo esa adicción que tienen a las redes sociales, pues estamos en ese sentido haciendo lo que podemos porque también hacemos prevención de eso. También con la UNED. Juegan todo el rato online, no se relacionan, digo, pero quedar vosotros, claro, socializar es entre importante, vosotros. la presencialidad es muy importante. O sea, ellos, ¿no? ¿Qué más da? Pues si cada uno estamos en nuestra casa, jugamos online, y digo yo, qué tristeza. La no presencialidad, el tener solamente redes, solamente grupos de amistades online, puede también favorecer el suicidio, claro. Da papeletas. Es que, claro, ¿Vale? ¿Por qué? Porque somos físicos también. Favorece el aislamiento, Necesitamos hablar. En el momento que los amigos Oye, dejen de conectar contigo en internet, ¿te quedas solo? Posiblemente. Es que estamos perdiendo además habilidades sociales de supuesto, cara a cara, claro. próximas. Es que ellos no son capaces de decir a su amigo las cosas, se lo dicen por WhatsApp, pero a lo mejor le tiene al lado. Sí, que sí, dices, en la terraza del bar sentados hablando. claro, por y WhatsApp. claro, digo yo, pero bueno. ¿Qué ocurre? Las habilidades necesarias para hablar por una red social, en el anonimato muchas veces, incluso en la duplicidad de perfiles, no requiere de mucho. Escribo, lo mando y ya está. Y puedo decir lo que quiera y muchas veces barbaridades. ¿Qué ocurre? Eso en el cara a cara es más complejo. Y es muy bueno que se relacionen los jóvenes con iguales. Cara a cara, un abrazo. Bueno. Darte un beso, darte la mano. Eso en una red no funciona. Y encima nos encontramos con que en las redes se tergiversa mucho. Es que me has puesto una cara de tal, y eso crea, de verdad, claro, crea lo unos que- problemas lo y unos que conflictos interpretas, brutales. Sí, se malinterpreta. O una coma, un o están punto, cambia locos por todo. los me gusta. Eso, Bueno, porque los nos likes. hagan a Esos nosotros. seguidores. Buah. Por seguidores, sí. Sí. Bueno, Pero estaba- eso da para otro. Para otra, sí. porque hemos llegado al final, no nos queda más remedio que poner el punto final. Muchas gracias, Olga, muchas gracias, a José vosotros. Enrique, muchas gracias, María Ángeles, Gracias a por vosotros. habernos ilustrado un poquito más sobre ese vacío que teníamos sobre este tema, y esperemos haber sido útiles a los ciudadanos de Guadalajara. Ojalá. Que ojalá hayan aprendido algo La intención. y que sepan que la prevención, que es la conclusión que yo saco, es fundamental, es básica y es el primer paso para solucionar el problema, para solucionar todos los problemas en realidad. Y Sí, que sepan oye, que a hay mí sí sitios me- donde dirigirse para Sí, pedir ayuda si eso la es, necesitan. Eso es. Y si me permites, hay un segundito. Hay también, además de las escuelas de padres y madres, vamos a hacer unas jornadas de formación presenciales, porque la escuela de padres y madres está siendo online para prevención del suicidio, el día 30 de mayo y el 6 de junio en el CMI de 6 a 8. Estas jornadas de formación son presenciales y es también para dar herramientas a las familias para la prevención del suicidio. Pues ya 30 lo- de mayo y 6 de junio. Pues ya lo han oído. Aunque crean que no les puede afectar a los suyos, sepan que puede ser, porque desconocemos la parte de abajo, la que está hundida en el iceberg, como me decía Olga. Entonces, gracias a los tres, esperamos haber sido útiles y a ustedes también. Ojalá nos hayan escuchado, hayan aprendido algo que les pueda servir en su día a día, en su vida y en sus familias. Ojalá sea así. Muchas gracias y buenas noches.